Buenas a todos, un cordial saludo, bienvenidos a la nueva edición del curso de actualización de insuficiencia cardíaca. El tema de la conferencia de hoy es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, avances en el tratamiento. Mi nombre es la doctora Dorian Castellanos Almaguer, especialista en primer grado de medicina interna del Hospital Hermanos Amejeiras. A modo de introducción, tenemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico derivado de anomalías estructurales y funcionales del corazón que repercuten en el llenado o vaciado ventricular, produciendo un fallo en el aporte de oxígeno a los tejidos y provocando un aumento de presiones de llenado del ventrículo para satisfacer esta demanda de oxígeno. Esto provoca la aparición de síntomas y signos típicos de congestión tisular y pulmonar y de bajo gasto cardíaco. Estos síntomas generalmente aparecen con el esfuerzo, pero pueden aparecer en reposo. Estas anomalías cardíacas generalmente pueden ser asintomáticas, sobre todo en fases iniciales de la enfermedad. Tradicionalmente se han descrito varios fenotipos de insuficiencia cardíaca basados en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos que son pacientes que presentan síntomas y signos sugestivos de insuficiencia cardíaca, que tienen una fracción de eyección mayor a 50%, presentan una evidencia objetiva de anomalías cardíacas estructurales y o funcionales compatible con presencia de disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y presiones de llenado del VI elevadas, incluidos péptidos natriuréticos elevados. Los otros fenotipos están representados por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, donde con una clínica sugestiva de insuficiencia cardíaca los pacientes presentan una fracción de eyección menor de 40%. En el caso de los pacientes que tienen una FEBI entre 41 y 49%, con una clínica sugestiva de insuficiencia cardíaca, en las nuevas guías de la Sociedad Española de Cardiología de este año, se cambia el término de insuficiencia cardíaca en rango medio por el término de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Se ha demostrado que estos pacientes tienen una disfunción sistólica levemente reducida del VI y que se benefician de la terapéutica utilizada en pacientes con FEBI por debajo de 40%. Epidemiológicamente, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es más frecuente en adultos mayores, representa del 40 al 60% de pacientes con insuficiencia cardíaca, afecta frecuentemente al sexo femenino, con una prevalencia entre 1.1 a 5.5% de la población general, una incidencia de un 52%, con una mortalidad a corto plazo entre 5 y 10%, que se eleva a largo plazo en un periodo de 5 años de un 55 a 54% y una tasa de mortalidad anual de 3.5 a 15%. Es frecuente la mortalidad por causas no cardiovasculares, representadas por un 30 a un 49% de los pacientes. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se caracteriza por una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, caracterizada por una relajación anormal del mismo y un aumento en la rigidez. Esta rigidez está determinada no solo por la rigidez de los miocardiocitos, sino que también depende de cambios a nivel de la matriz extracelular, determinada por el depósito de colágeno. Se plantea que es un síndrome sistémico que no solo afecta al corazón, sino que también se relaciona con entidades periféricas que influyen y afectan la función del músculo esquelético y el tejido vascular, influenciado al mismo tiempo por el envejecimiento, que es un proceso que afecta a todos los órganos, incluido el corazón y el sistema arterial. El envejecimiento y las comorbilidades asociadas pueden iniciar y o agravar la inflamación sistémica crónica, que al mismo tiempo afecta la función miocárdica y es remodelado en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada.
a través de una señal en cascada que inicia con un daño endotelial de la microvasculatura coronaria. Finalmente, las comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares juegan un rol importante en el desarrollo de los síntomas y en la respuesta a la terapéutica. Todos estos elementos influyen en la aparición de este síndrome. Partiendo de que existe una escasez de ensayos clínicos bien diseñados, hasta la fecha ningún tratamiento reduce de manera convincente la mortalidad y morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Existen escasas evidencias que los beta bloqueadores, los inhibidores del receptor de aldosterona y del sistema renina-angiotensina-aldosterona mejoren los síntomas. Es necesario la identificación y el tratamiento de los factores de riesgo, de las etiologías y de las comorbilidades asociadas en este síndrome clínico, ya que la modificación agresiva de los factores de riesgo queda como principal terapia en estos pacientes. Dado de que existen escasas evidencias en las recomendaciones terapéuticas modificadoras de la enfermedad, el tratamiento va encaminado a mejorar los síntomas congestivos con diuréticos, los cuales están indicados cuando existe congestión pulmonar o edema periférico. Se prefieren los diuréticos de asa, sin embargo, los diuréticos tiacídicos tienen buen efecto sobre el control de la hipertensión arterial, que es una entidad que frecuentemente se relaciona a la insuficiencia cardíaca con febbre preservada. Algunos estudios han demostrado un efecto favorable de los beta bloqueadores y antagonistas del calcio y de la angiotensina 2 sobre los síntomas y la capacidad funcional, pero no mejoran mortalidad. En pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo, el verapamilo ha demostrado mejorar la relajación ventricular, pero en cardiopatías restrictivas su efecto suele ser opuesto. Los IECAS, independientemente de la fracción de eyección, suelen mejorar la relajación y la distensibilidad en estos pacientes. Las guías europeas de este año resaltan dos pilares fundamentales en el tratamiento de los pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. En primer lugar, resaltan el tratamiento de etiologías y comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares que están relacionadas a este síndrome clínico, y en segundo lugar, resaltan el papel de los diuréticos en el alivio de los síntomas y signos de congestión. En contraste con los avances en la terapéutica de los pacientes con fracción de eyección reducida, en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, hay pocas evidencias de que los grupos farmacológicos IECAS, ARA2, beta bloqueadores, la espironolactona mejoren los síntomas en este grupo de pacientes. Sin embargo, en el estudio Seniors, en pacientes ancianos, el nebivolol mostró reducción de muerte y hospitalización de causa cardiovascular. Estudios controlados con un grupo importante de pacientes, alrededor de 54.000, sobre tolerancia al ejercicio, capacidad funcional y mortalidad en pacientes con fracción preservada, demostró que la terapia combinada solo mejoró la tolerancia al ejercicio, pero fracasó en beneficios sobre mortalidad. En el caso del estudio PET-CHF, que se usó el perindopril versus control en pacientes con fracción preservada, no mostró diferencia en la mortalidad de todas las causas u hospitalización libre de síntomas de insuficiencia cardíaca. El estudio Charman demostró que candesartán se asoció a una reducción no significativa de un 11% en muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los ARA2 fracasaron en efectos positivos en pacientes con fracción preservada. Estudios con un grupo considerable de pacientes, cerca de 17.000, evaluaron la terapia de los IECAS o ARA2 versus placebo o terapia estándar, y los mismos no demostraron efectos positivos sobre la mortalidad de todas las causas. Hubo una tendencia a la reducción del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los inhibidores del receptor de aldosterona, se sabe que la aldosterona influye en el depósito de colágeno intersticial y en la fibrosis, es decir, bloqueando los receptores de la misma se puede mejorar tanto la disfunción diastólica del VI
y la rigidez del mismo. En el estudio ALDO-DHF, donde se usaron 25 miligramos de espironolactona al día, mostró mejoría en la función diastólica del ventrículo izquierdo, pero no hubo mejoría ni en la capacidad de ejercicio, ni en los síntomas, ni en la calidad de vida. El estudio TOP-CAT, donde se comparó la espironolactona y versus placebo, basando en los éxitos que se ha tenido con este medicamento en la fracción de eyección reducida, se obtuvo una reducción de un 11% que no fue significativa en la muerte cardiovascular o tasas de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Esto fue en pacientes europeos. Sin embargo, en América sí hubo una reducción significativa del riesgo de un 18%, sugiriendo que este medicamento puede mejorar a los pacientes con fracción de eyección preservada. Dado estos resultados, las guías americanas sugieren su uso en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada refractaria. Los betabloqueadores adrenérgicos, existen estudios citando un metaanálisis de grupos observacionales que se hizo un seguimiento de los pacientes de 1 a 5 años que mostró una asociación entre los beta bloqueadores y una reducción significativa del riesgo de mortalidad. Sin embargo, la tasa de hospitalización no fue afectada. Existen otros estudios que han utilizado y han observado la acción del carvedilol, el nebivolol, sin embargo no obtuvieron efectos sobre la mortalidad ni sobre la hospitalización al año. En el caso de los vasodilatadores, el estudio Raleigh-DHF, que evaluó y comparó el ranolazine versus placebo, se evidenció una mejoría de algunos parámetros hemodinámicos, pero no de relajación. Por lo tanto, no se recomienda su uso en insuficiencia cardíaca de fracción preservada. El ivabradine en los pacientes con fracción preservada, estudios pequeños han demostrado que puede aliviar los síntomas, ya que mejora el llenado diastólico y reduce la frecuencia cardíaca, por lo que se pueden usar en este tipo de pacientes, pero se necesitan futuras investigaciones para tener más elementos. Los inhibidores del receptor de neprilicin han tenido resultados positivos en el uso en pacientes con fracción de eyección reducida, ya que han disminuido el riesgo de muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Sin embargo, estos resultados no han sido evidenciados de la misma manera en pacientes con insuficiencia cardíaca o con fracción preservada, por lo que no se recomienda utilizarlos. En el caso de las estatinas se ha planteado que tienen beneficios sobre los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ya que al reducir los lípidos influyen sobre la función diastólica del VI, sobre la fibrosis y sobre la hipertrofia del ventrículo izquierdo, por lo que mejoran la sobrevida en estos pacientes. Varios estudios han demostrado que las estatinas están relacionadas a disminución de la mortalidad de 1 a 3 años en este tipo de pacientes, también que están asociadas a una alta tasa de sobrevida comparados con pacientes que no lo utilizan, y por tanto sobresale su efecto sobre la mortalidad en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca preservada. Un metaanálisis chino que incluía 11 estudios observacionales con una cantidad de pacientes próximos a los 18.000, evaluó el uso de estatinas en la disfunción diastólica, obteniendo una reducción significativa de la mortalidad. Sin embargo, se necesitan más estudios que avalen su uso de rutina en este tipo de pacientes. En cuanto a los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, los resultados del estudio EMPA-REC y CAMBAT avalan el uso del empagliflozin, pues mostró reducción de admisión por insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, puede usarse tanto por sus efectos cardiometabólicos como renales. Estos efectos son más atractivos en pacientes obesos y con sobrecarga de volumen. A modo de conclusión, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es un síndrome con una fisiopatología multifactorial, cambios relacionados a la edad subyacente, comorbilidades crónicas múltiples y frecuentes, compromiso multiorgánico y heterogeneidad
clínica. El tratamiento ideal debe ser no solo aliviar los síntomas, sino dar beneficios e influir sobre mortalidad y morbilidad, y no hay hasta el momento datos probados sobre su efectividad del tratamiento en reducir mortalidad y morbilidad. Muchas gracias.